sándwich de milanesa. Está buena la milanesa. Sí, sí, está bueno. Platense. A Santi le iban re mala leche en el final, boludo. Sí. ¿Qué onda eso, boludo? Si Santi no pegó patada ni nada. Pero porque no fue nada. Sí, pero así, boludo, a la mierda, abuela, boludo. Siento que marcó re bien el primer tiempo. Sí. Después no entré para no cagar la ubicada. Qué peligro es visto, boludo. Por Dios, boludo. De la nada ya quiere pelear, boludo. No entiende que lo van a cagar a palo, boludo. Porque no es un chabón que se la banca, boludo. Onda, si me decís que es Juli, bueno, boludo. Onda. A Juli nunca lo vi pelear, pero tiene cancha, tiene calle, boludo. No, pero Juli no anda con boludo, o se pelea o no se pelea. Claro, boludo. El otro, boludo, siempre el malo, boludo, y no sé, boludo. Fue un partidazo igual. Sí. La de Anuel. Bueno, las que lloraron y la de él, boludo, eran faltas. Onda, la de Juli que pide... ¿Para 70? ¿Y 63 o faltan 7? Puede ser que haya hablado con ella. Hay que avisarle que caducó capaz, pero está bien. Esa que pide... La del piso de Juli. Sí, onda lo manotean de arriba, boludo, lo hacen caer para abajo. No, estamos acostumbrados a que siempre. Pasa que eso, que son pibes. Están peleando contra pibes, somos todos gordos. Se querés morir, boludo. Sí. Quiero ver a ver cómo se ve el gol, boludo. Llega, Sí. jugó un partido horrible y solamente solo Sí, gol. pero fue buena jugada esa. Aparte fue todo... Yo lo puteaba, yo le decía, estás pesado, siete. Decía, tenés un lavarropa adentro. Ya fue todo por el medio y se ve bien, no es que vino de este lado que no se ve la cámara. Un golazo. Después te voy a pedir, tengo una tajada también creo que le pega, sí, creo que le pega a Gonza. Sí, puntinazo. Sí, fue bueno esa tajada. Chao, Tute. ¿Entendían qué pasó? Bueno, ya para. Tampoco te pongan... ¿Qué? No. Ay, igual, boludo, tendría que, no sé, para mí hay que la juegue. Sí. Porque ¿qué es eso? Onda así, claro, bien. Una cosa era, por ejemplo, una jugada despejada. Pero hay a veces que capaz que, no sé, boludo, estás solo y el chabón Sí, viene picando y la punta para... Sí. ¿Cuánto está la pelota esta? Está en cara, boludo. Sí, ¿no? Sí, pero... No sé, no quiero decir cualquier boludo. Pero fácil para mí, 40 lucas está, boludo, cada uno. ¿No? Creo que sí. Ahora no voy a buscar a otro. ¿Qué son? ¿Nasau? Sí, son las coreanas. Sí. Mercado Libre. No creo que se haga tanto, capaz. 20. ¿Qué número es esta 8? 5. No puede ser. ¿Cuánto? Tira un número. Muy caro decir. Tira un número. 80 lucas. Ni en pedo, boludo. De repente te trae 5, 8, boludo. Sí. Igual sé que tiene un distribuidor que aparte se la deja 50. Sí, pero... ¿Cuánto está cada uno? 85. Igual puede ser, aumentó todo, boludo. Sí, man. Ahora, una pelota con el Adidas, tipo, No, buena, está ¿cuánto como, no sé, 200 lucas. Tenés las dos versiones, ¿viste? Tenés una genérica Y la, que sí, tiene, la que apenas tiene textura gajo. y- sí.
Viste que hay una re diferencia con Sí. la Piola tiene todo como parece la de básquet. Yo tenía una de esas y se me pinchó, boludo. Me quiero morir. Yo tenía una Nike de Copa Libertadores, boludo, de la época de la Bridgestone. Sí. Boludo, pelotudo, yo jugando en la plaza, boludo, había esas palmeras Sí, con se te pinche, quedó boludo. colgada y No, se te pinchó. jugábamos que era como la palmera Sí. y nos hacíamos pase a la mierda. ¿Y qué la Y la pinchamos. Bien, Moli. lo resistió. Los cambios, los 4 climas. Los 4 climas en un día. Terminamos bien, no muy atrasados, ¿no? Estamos bien, sí. Vale, recupera. Bien. Cambio, cambio. Vamos, Rodri. Empuja de atrás, juez. Se pegó la mano. Se pegó la mano, sí. A mí me gusta, pero si se la pongo en la carpeta no queda bien. Ale, ¿cuánto tenés de tiempo? 10. ¿Vos? ¿Vos? No, yo porque me colgué y no puse por eso. Anda, Miguel, ya, abierto, vení de vuelta. Vení acá. Vos, Boli. Vení de vuelta, ahí. Abrí de vuelta. Tranqui, Rodri. Bien, Molí. Levante tú. Tranqui, Rodri, tranqui.
Dale, dale, aparece Miguel, dale. Date vuelta. Los dos equipos bajamos la intensidad contra el palo, pues se van a romper el zapato, Para los dos. El zapato. Atrás. Mañana no venís. Sí, mañana sí. No, mañana tengo banco. Sí. ¿A qué hora? No, a poquito, igual tengo 3, 4 y 5. O sea, eso yo entre todo termino temprano ya. Viste, porque la paja es terminar tarde en banco. Porque... ¿A qué hora puedo ir? Bien. Bueno, algo Igual va a yo. ser un quilombo porque juega en Platense, boludo. ¿Vos qué te tomás? De banco. No, siempre con... Agarrá, que agarra Javier. Sí, pero no, bueno, siempre vamos y volvemos nuevos. Ah. Después cuando entre, pasá por donde está Chau. La última salida que hago, pongo doble parada y la diferencia hasta mi casa con yo y queda hacer una luca. Si vos quieres. Si vos quieres, Franco. Ah, no me dejas, gracias. A las 6, sí, me parece. La 7, va. 7. Llega re bien. Sí. Se rompió Muñoz ahí. Sí. Perdió esa mención, ¿no? A ver, aquí. No grites, no ve que fue al suelo, si no puede. Perdió. Está mal ese 1-0. 2. Sí, está mal, boludo. No, creo que el próximo coso. Sí, igual se van a suspender el descenso. ¿Se van a suponer los descensos de vuelta? Sí, va a ser, el próximo torneo va a ser 30 equipos, boludo. Es Nah. imposible descender, boludo. Salvo que seas así, un equipo corón. Nah, pero es porque estaba al borde, estaba barraca. Se salvaba igual. ¿Eh? Pero se salva, me parece todavía. Si Tigre está como... Sí, sí. No, pero 18 ese puntos. entra por directo. Antes hay uno por promedio. Estaba... Pero no es, pero para mí es Independiente Rivadavia. ¿Eh? Y puede ser igual también está Independiente Rivadavia también es un medio. ¡Bomba! Directo baja Tigre, que está a 4 de Independiente Rivadavia. Y por promedios baja Independiente Rivadavia, que... No, es imposible calcular porque no tengo ni idea, pero... ¿Cuántos puntos tiene? Tiene 27 puntos y de promedio tiene 0,900. Y el que le sigue es Sarmiento, que tiene 1,115. No sé. Pero le saca 215. 215. No, más. Sí, 215. 30 equipos, eso. Sí, horrible, boludo. Chau, dale que te queda una. Te queda una y salí, Ya dale. van a ser 2 copas de la Corre con R. todo, El primer torneo va a Sí, ser yo creo que son dos la MLS y copas de son poronga, mierda, boludo. boludo. Viste que el Inter de Miami puede ser el equipo con más puntos. Dale, Chau, última. No lo vi, no me acuerdo cómo era. O sea, si ganan los partidos que les quedan van a ser el récord de puntos en la MLS. Van a ser. Pensaba que estaba último, boludo, cuando llegó Messi. Sí. Era O sea, ponen Juan el Inter de Miami y River. ¿Paolo le ganamos? lo cagamos a goles, boludo. Para mí también, boludo. Vos pensás que la defensa del Inter de Miami, Jordi Alba, Chau. Weigan, Cambio, juez. No, pero David Martínez. ganan por los goles de Messi. Son todos viejos, está Busquets, boludo, no se puede ni Sí, mover, tienen ya, 100 años. Yo creo que para mí tienen que ganar.
Sería medio bizarro volver a ver. No sé. Fíjate que entra Funes Mori y se pone a marcar la mesa. Así con 100 años. ¿Qué Che, tal? y Paula está para atrás, boludo. Sí. Qué bronca haber perdido con Talleres, boludo. Sí. Pero fue bien partido de Gallardo, de los viejos, que te meten el 1-0 y después los cagás pelotazos todo el partido. Sí. Una cagada de por este igual, pero bueno, por lo menos es otro juego, boludo. Igual yo a los Libertadores tengo fe, boludo, con una vamos a ganar igual. El tema es pasar Mineiro, si pasamos Mineiro, Sí, se rompieron dos. ¿en serio? Qué bien, boludo. Y el que la está rompiendo en Botafogo es... ¿cómo se llama? Botafogo, Sí, el argentino, boludo. Almada. Sí, se la está rompiendo. Yo no sabía que estaba ahí, boludo. La otra vez vi que hizo un gol. Dije, ¿qué estaba este acá? Sí, pero estaba metiendo golazo todo el partido, fuera del área, la pone al ángulo, es un hijo de puta. No, con la mano no. Se repitió, ¿viste? Sí. Nunca hay una volada así como cuando pongo la voz por el boludo. Mañana te venía a las 2, boludo, una paja. ¿Quién? A las 2 del noche, mañana. Oh, claro. ¿Y te quedas hasta el final? Qué paja, boludo. Che, ¿vos filmaste el partido nuestro ayer, Ale? Sí, todavía. Oh, digo, no. Sí, sí. El primer tiempo. Es raro fue el partido porque el primer tiempo. Va, ni te digo el primer tiempo. Sí, Cuando los hicieron- primeros 10 minutos. Sí, cuando hicieron los dos goles yo dije, "Bueno, no Sí, agarraba a goleo. nadie". Pero Porque después. siempre pasa lo mismo, siempre andan caminando porque se creen que alcanza y después apretan el acelerador, siempre es lo mismo. Por eso también nos ponemos 2 goles arriba y nos meten uno, ¿viste? Siempre pasa lo mismo. Pero para mí jugamos mucho mejor porque cambiamos tipo la forma de juego, ¿viste? Que ahora se pone Seba a la par de, como a la par de Hipólito Sí, y sube, que lo que le pedíamos era que defienda. sí, yo todavía no lo publiqué porque Gaby no me pasó las miniaturas todavía. No, no sé, Me gustaría saber editar, boludo. La hago yo, boludo, las miniaturas y a la mierda, boludo. No depende de nada. ¿sabes que yo recé de todo eso? Porque yo como... Es fácil Tenía- hacer las miniaturas de YouTube. sí, es una boludez. ¿Con qué se hace? Y la puedes hacer con Photoshop o con Adobe, con Illustrator. Pero sí, te juro que es una boludez. A mí me gustaría aprender, boludo, y ya está, boludo. No, yo te juro que recé todo eso, pero no lo tengo instalado, no tengo nada. Tengo todos los videos del viernes subidos y Claro. todavía no los subí porque no me pasó la cosa. A ver cómo son las miniaturas, para que las relojeo. Son escudo, todo pelota, sí. Por ejemplo, el de la Libertadores, fondo de Libertadores, Claro. los dos escudos. No, es una boludez. Man, esta, yo supongo que hasta si lo querés hacer, con el que no querés sacar una foto ya hecha, yo creo que haciendo esto puedes llegar a tardar, alguien que sabe, 10 minutos. 10 minutos. Y yo creo que onda Es un curso, que no, Gaby, viste Gaby que vive de eso, boludo, para mí lo hace en 5 minutos. ¿Qué cada Gaby? uno. Beckham. Beckham. Para mí lo hace en Sí, 5 Gaby, minutos. sí, los que viven de eso, olvidate, esto es una boludez. ¿Qué es la silla, no? No, está ahí. No, estoy contestando un mensaje y sin lente de leer este Claro.
Claro. Yo se la pasé a uno, Y no, pero ahora sí. me está pidiendo otro. Está bien. Bien, vale. Se ve que entre ellos no se hablan. Claro. ¿Viste? A veces hay cosas que no. Sí, sí. Igual yo ayer busqué, te conté o no, que busqué como 10 arqueros y no conseguí ninguno, boludo. Estaban todos o estudiando, Le dijiste a Diego. ¿eh? Y a Diego pasa que antes que traje a Diego prefería atajar yo en una pata. No porque, o sea, no le tengo tan poca fe. Pero el gordo o se despierta bien o tiene un día que Yo vi una vez peor que mis está malos días. jodiendo, boludo. ¿Sabes qué tiene? Hay veces que es así, o el chabón tiene todas las luces y se tira, o el chabón es como, se queda parado y te hace como así, ¿viste? Entonces dije, bueno, prefiero atacar yo en una pata y a la mía. ¿Puedo salir del arco, juez? Igual, tipo, en el momento en que entré en color no me dolía tanto, pero tipo, cuando hacía fuerza para saltar sí que no podía con la izquierda. Y después, bueno, ¿Eso de qué es? no, de entrenar, que estoy haciendo MMA, ¿viste? Sí. Y peleé con uno la otra vez, mirame la cara, ¿ves? Que estoy todo mortonado, así, Sí. bueno, me cagó a palo, y me metí una patada, tipo acá, en las paralíticas, ¿viste? Y estuve como 2 o 3 días sin poder, tipo, ni contraer el músculo de lo que me dolía, te juro, caminaba y se me dormía la pierna, cosas así. Y olvídate de tener que saltar hasta por una 8. Juez. Y después me comí un centro que bueno, eso es independiente Y la de sí. típica. Eso, por más que tenga las patas de... Sí, boludo. Pasa que yo creo que eso es lo único que tipo no entrené nunca, es porque, o sea, cuando atajaba en fútbol 5 y después cuando pasé acá, o sea, no es que algún día dije, bueno, me voy a poner a practicar esto, entonces como me recuesta, ¿no? Salí a cortar. Eso de MMA, ¿cómo se empieza? Donde tenés que tener algo, por ejemplo, un taekwondo, algo antes. Sí o sí tenés que tener una base. ¿Sabés cuál es la cagada? Que la mayoría de chabones tenés que encontrar uno que sea bueno, pero no en el sentido de que sea buen peleador, sino que sea buen profesor. Porque yo probé en un par de gimnasios que los locos que hacían. Bueno, anda, toma, ponete con esto y te pongo los focos y pegá. Claro, te dice, bueno, no sé, si metés un rodillazo tenés que meter la cadera, meté el hombro. Ya. Y a los 5 minutos, claro, estás media hora haciendo eso, media hora haciendo físico y te dice, bueno, peleen. Claro, Y te pone con uno, capaz que el chabón. Ya sabes, el otro A mí me pasó, boludo, me dice, recién arrancaba a hacer Muay Thai yo. Encima Muay Thai es el peor de todos, el más jodido de todos, que mete codazo, toda la boludeces. Y primera clase me dice, bueno, vas con este. Claro, ya me cagó palo, me pegó un pesto. Yo tipo, me defendí con mi fuerte, pero nada que ver, me cagaba patada en las piernas y no sabía cómo bloquearla. Claro. Y le peleaba a 2 metros de distancia yo porque digo, me meto un codazo y me rompe todo, encima cero Boludo, el paciencia. centro de Elan también, el de Y Choba hace un rato tuve un igual. par de clases así, le digo, che, profe, mirá, o sea, yo sé que le estoy pegando cosas, pero necesito que me digas cómo, Tenemos que ir a cabecear, o sea, boludo. cómo me paro, cómo evito que el chabón me pegue, le digo, o sea, yo no que estoy flojo es en las manos, le digo, necesito... No, vos así con los focos que te va a salir. Claro, aguanté 2 clases más, me cagaron a palo 2 clases más y dije, no vuelvo más. Claro, Chao, que me caen no voy a ir a palo, que me caigan atrás. Encima, no es que son chabones que tenían paciencia, ponele. Los locos decían, bueno, nos vamos. Y capaz que sí, no te fusilaba con las piñas, pero sí, te pum. Y a la larga te terminas jodiendo, ¿entendés? O las piernas, yo todas las piernas moretonadas. Entonces fui a probar a otro y era más o menos lo mismo, pero había menos gente, ¿viste? Y ahora enganché uno que es justo a vuelta de mi casa, que el chabón es un pibe que es joven, que tendrá 26 años, ponele, son poquitos, y lo bueno es que son todos buenos pibes, ¿entendés? Tipo, lo mismo, te tienen paciencia, te explican. Y este también, ponele, le decís, profe, mirá, me quedé acá. ¿Dónde? Va y te dice, no, acá tenés que salir de esta forma, que era lo que yo necesitaba, que me diga, mirá, practicá esto, hacé esto, que es lo que tenés que hacer, y metele, con el tiempo te sale. Y eso es lo que tenés que encontrar, un chabón que tenga la paciencia para explicarte, pero es muy difícil porque todos los chabones que pelean tienen el ego allá y que bueno, ¿sabes lo que hacía? El que te digo que me mandaba a pelear con chabones que pelean hace 10 años, decía, no, pasa que si no tenés que venir a las clases personalizadas.
Claro, te quería cobraba 6 lucas cada clase, si no, el costo normal era 22.000. Y te decía, no, si no tenés que venir a esto y la clase personalizada, 3 veces por semana, 6.000 pesos cada clase. 70 lucas, boludo, por mes. Pero qué pasa, ni fe. Entonces eso es lo difícil, encontrar tipo un gimnasio bueno en ese sentido. Escúchame, que juegue, escúchame, escúchame. Leo y Alan en el medio. No se pueden separar. Ahora, le contaba a Marce que después de pelear con este chabón que estaba piola ayer, fui con uno que era viejo, debía tener 40. ¿Afuera? Hoy estuvo bien. ¿Pero la colgó? Ah, ahí fue. Ahí va a buscarla, pero no iba a ir. Bueno, me puse a pelear con uno que debía tener 46, 47 años, que estaba todo trabado, el chabón, viste, ese viejo que estaba musculado igual. Bueno, y el chabón me dice, no, tenés paciencia, no sé qué. Claro, igual yo le tengo paciencia, o sea, tipo, lo punteo, viste, como que le doy espacio, como que cada tanto le corrijo, y en una agarra y me saca un gancho a 100 km por hora, me hace, plum, no, me pegó así, y me sale un chorro así de sangre de la nariz, y se me... No, pero sí, encima yo con el tabique tengo 10.000 fracturas tengo ya, entonces lo tengo para atrás, y es como que se me hizo como una película gris en el ojo. Y yo ahí dije, no, me rompió todo, me cagué todo en las patas, le dije, no, pará, porque me estoy medio boludo. Y hice así, paré y se me fue, y ahí corté y dije, no, por hoy no, chao. Y el chabón me dijo, no, pasa que estás muy bien, me dice, no, pasa que yo con el estado físico, no pasa nada, le dije, hijo de puta, no te pegué fuerte porque me quedé, tenía paciencia, y me fusilás. Encima, tipo, viste, vos te das cuenta cuando tenés cuando estar atento y tenés los reflejos bien o cuando vas tranqui. Yo iba, viste, así, y de repente yo ¡pum! Y me entró, pero terrible, boludo. Viejo de mierda. Pero cuando me pasó lo del ojo, que era como que tenía un coso gris. Que te pegó en... Sí, igual, o sea, es normal que te pase eso porque no sé qué cosa hay, como de una fibra del ojo que cuando chocas es como que te deja ya como sangre, no sé, es raro, es un quilombo. Pero que es normal, sí, que después se te pasa. Está poniendo lo cuento. Pero igual es tipo una cosa decir así y otra cosa que te pase, ¿entendés? Tipo, en el momento me cae todo, dije, no sé, me desprendió la retina una piña, hija, no sé. Claro. No me falta, te desprenda la retina de... Sí, me muero. Practicando. Igual no te voy a mentir que cuando más pasa el tiempo, tipo, más me planteo qué mierda hago haciendo eso. Pasa que ya van tantos años que es como... Ya es como, no sé, rutina, ¿entendés? Viste que ahora hay bastantes en UFC, ¿viste? Cuando la otra vez peleó uno. Sí, es que un nombre raro. Ribovics. Ese. Es que está como en ascenso en Argentina. Igualmente los argentinos son todos malos. Sí. Pero está cada vez mejor. Tipo, sacamos uno que es campeón de otra compañía, hay unos pares. Hay uno que pelea... un peleador que pelea sin guantes. Sí, Tenaglia, pero eso yo creo que ese puede estar en un nivel de UFC, pero ese como pelea sin guantes y es como todo un poco más bizarro. Claro. El chabón tiene una técnica de la san puta, pero me da un montón de dudas porque digo, capaz que lo pone con uno que sabe en serio y se come un pesto, ¿entendés? Claro. Pero por lo menos con lo que pelea el pero chabón. Pero yo quiero algo, un loco así. No, pero eso es imposible. Eso... No, ni pedo. Eso sí que te digo que en mi puta vida voy a hacer eso. ¿Qué tipo? Ya si te duelen, ya lo que duelen las piñas con guantes, imagínate sin guantes. El loco se sigue. Yo vi el reportaje que le hizo ¿Quién? Un gallego que hace los reportajes. Jordi Wild. Sí. Decía, duró un montón el reportaje. Sí. Que bueno, lo voy a ver. Lo vi como en 3 partes. Sí, que el chabón era mafioso, ¿viste? Está re loco. Sí. Tienen todas historias así, boludo. Después yo que vivo en Urquiza. ¿Qué carajo ahí? Claro. El chabón se metió en la mafia, boludo. Trabajó para la mafia. Sí, de replicado. Pero algo así, ponele... Igual a mí a veces que me da curiosidad. Imagínate, ¿qué se sentirá tener esa vida? No lo quisiera, ¿entendés? Porque sabés la cantidad de pizazos que te comés, los cagazos que te pegás. Claro. Pero digo, ¿qué se sentirá vivir así? Decía, me acuerdo, ponele cuando empezó con Civiño, había ganado todo. ¡Solo, tirá! Ojo, Poncinibio era bueno, pero... Boludo,
Encima, Pero boludo, pasa que es viejo igual. Tiene 37, una cosa así, ya a esa edad. yo me acuerdo que ganó creo las primeras 3. Sí, es verdad. Y después, ¿sabes qué pasó en realidad? Tipo, ¿viste? ¿Sabes lo que pasa con ese tipo de peleas donde son los dos tipo únicamente de piña? Que es muy... Primero que siempre gana el favorito, si está cerrada, y segundo que... Eso, o sea que si es solamente piña y está parejo es como... ¿Cuál es el punto de decir Bueno, es empate? la última pelea que perdió fue un papelón porque La de... que el chabón fue a agarrar. Onda, no peleó como pelea siempre. Pues ¿sabes que creo que no la vi? No me acuerdo cuál es. Onda hizo como una estrategia de agarre, Sí, boludo, flasheó, malísimo, sí, boludo. sí, más que no es su fuerte. Claro, Fuerte boludo. es, pasa que yo la última que vi de él fue la que se comió el knockout con Holland, la Claro. defensa de Holland. Sí, Bueno, que el chabón le hizo una re pelea porque Holland encima es un tipo tiene como 26 y es un negro ahí de Estados Unidos que tipo re pelea. sí. Y le hizo un re aguante. Creo que 2 veces seguidas lo noquearon, ¿no? Sí, y en el segundo round cae y se levanta y vos lo veías que al chabón que iba con la última, ¿viste? Iba sí, así ya. sin aliento. Y lo venía peloteando re bien. Y en una Holland le agarra una pierna y le hace pum y le mete un gancho y ahí cae y cuando cae lo remata. Y justo, tipo, el chabón cayó noqueado y cuando le mete la piña en el piso, el juez le separa y se levanta por el cilindro y hace... No estoy noqueado. Vos lo veías que tenía los ojos en Narnia. Sí, boludo, pero decayó un montón, boludo. Ya está, Sí, que pero está bien. tiene que dedicarse a relatar, boludo. Tiene que dedicarse a relatar, boludo. Sí, man. Ponele, ¿lo tenés a José Aldo, el brasilero? El que peleó con McGregor. Bueno, Sí, ese... ese también había decaído. Sí, bueno, ese se retiró y ahora volvió, debe tener 41 años, chaval. Y yo pienso, imagínate yo que tengo 18 y digo, esto es una mierda, no quiero hacer más. Imagínate yo que tiene 41 años y se caga palo re fiero. Sí. Se lo retiró, boludo, McGregor. Soy yo con Roma. Si no me habré puteado así a Roma. Yo te cagué en esa pelota. ¿Cómo van corriendo, boludo? Ay, qué peligro. Se frenó. Ese festejo es arquero, boludo. Ya ahí me meten cuerpo, me choco en una reja y la sufro más que cuando me como las piñas en cosas. Después que está argentino Estaba tenés a Staropoli, que está en otra compañía, que es campeón de no sé qué mierda, pero que pelea más o menos bien. el que tiene el tatuaje de De San San Martín, Martín. sí, ese. ese, boludo, yo me acuerdo lo seguía en, no sé si lo seguía en Twitter o en Instagram, Sí, yo sí, en Instagram. pero subía cada pelotudez, Sí, lo dejé de es un seguir, tarado, boludo. sube que come Muy asado. tarado. Sí, muy tarado. Bueno, hay una argentina que la está rompiendo en la UFC, no sé si la tenés. Es una peleó que... la otra vez, ¿no? Sí, que encima igual es un asco, tiene un OnlyFans, ¿viste? Sí, no me gusta igual la pelea femenina. Pasa, la única que era top, en serio, era Amanda Nunes, no sé si la tenés. La brasilera. Sí, esa era una locura. Esa y, Esa era... y la que era top era la otra, la polaca que le sacaba el... Sí, la que tiene el meme ese que tiene cabeza de alien. Claro, Sí. que peleó, esa fue la segunda vez para agarrar el cinturón de la, Sí, de las dos. la pelada. Sí, de Namayuna. Esa Ya bueno. Y hay una china. Vale, una china tranquila. Onda, Sí. encima se rapa para la pelea, porque ella no se pela siempre, boludo. Ah, no, yo no sé. No, onda, yo me acuerdo, la busqué en Instagram y tiene pelo largo. Mira. Re tranquila aparte, ¿viste? Onda, ¿viste? En la pelea estaba así, se pone así contra la reja, así, Sí. esperando. Y viste que, bueno, hoy sábado, Sí. hoy pelea Pereira, ¿viste? Alex Pereira, el el brasilero. brasilero. Ese también, ese es. Buenísimo. Pero ahí se tiene un nivel de fuerza, boludo, que es impresionante. El chabón te mete un... Boludo, ¿sabés que quiero que vuelva, boludo? Y desapareció. ¿Quién? El peso pesado del negro. ¿John Jones? ¿Cómo? ¿John Jones? No, ¿Quién? uno trabado. Uno que era gigante, boludo. Que peleó con Miocic, con Ngannou. Ngannou.
Boludo, ese me da un miedo. Ese contra Pereira, ¿sabes la pelea que es? No, sí, boludo. Yo me acuerdo la pelea contra el Miocic, ¿la viste? Sí, Estuvo a punto de noquear, sí. pero boludo, la hizo re estrategia, boludo. Onda, lo llevó a round y el otro ya no daba mal, negro. Sí. Fue buenísima esa pelea. Me queda re bien Miocic, porque es bombero, boludo. Pasa Es que re patriota. ese es otro que ya tiene 100 años. Sí, ese era. A mí el que me gusta mucho, pero ya igual me estoy metiendo tipo muy específico, no sé si lo tenés. ¿Lo tenés a Thompson, a Wanderboy Thompson? Sí. Bueno, a mí me encanta porque es tipo... O sea, soy yo si pelease como él, ¿entendés? Tipo ese mismo estilo, solo que a él le salen bien las cosas. No saben, ¿no? Pero yo también, yo tiro todos los firuletes de eso, porque como yo soy tipo de taekwondo, es como... Sí, me gusta igual los que son medio showman. El que me gustaba antes era O'Malley, pero... Pero O'Malley flasheó. Pasa... ¿Sabes qué pasa? Para mí O'Malley con Peter Yan ya había perdido, que con Peter Yan es el que le gana y le da la oportunidad de pelear por el título. Para mí ya él había perdido esa y se la dieron a él. A Sterling, que era el campeón, le ganó perfecto porque le ganó por Yo nocaut. me acuerdo Y la última con el georgiano que peleó, que era un enano, lo cagó a trompar, eso me da. Yo la primera pelea que vi de O'Malley le ganó con la tibia rota, o con el tobillo roto. Me acuerdo que estaba en una pata, boludo. No me acuerdo cuál fue, boludo. Estaba en una pata. Pero después, viste, Sí. parte agrandado, como a porro. Sí, man. El que me gustaba mucho a mí era Nate Díaz. Sí, No, ese no era técnico, ¿entendés? Ese pero el chabón vos lo veías que estaba todo así abierto y son Aparte seguidas. le encantaba eso él. Sí, viste, Onda, y se iba de más. pandillero aparte, boludo. Sí, el chabón chupate un huevo. Ese le ganó a McGregor, boludo. Fue el primero que metió como el batacazo. Sí, boludo. McGregor era una bestia. Una bestia, después Papelón volvió muy rápido. Pero me acuerdo que en una aceptó la pelea y no, como que por reemplazo a uno, es algo así era. Puede ser. Sí, Se notaba, el tema es que boludo. con Poirier perdió las dos y bien Sí, lo cagó bien a palo, ¿entendés? Ya con Khabib hizo medio agua. pero Khabib me da una bronca, boludo. Sí, a mí también me da asco, Khabib. Ese estilo de, Sí. de agarrar, Hace algo más, boludo. Boludo, a mí me cuesta, no sé lo que me cuesta cuando me agarran así. Ayer me agarró uno así, me pegó un baile, boludo. Me hizo toda una toma y yo me agarra así y yo lo llevo a cazar el cuello, ¿viste? Como para meterle la guillotina. Y lo estaba a punto de cerrar y el chabón me agarra el brazo y me hace como una voltereta así y me termina haciendo un armbar, me dice el chabón. Me cruzó las dos patas por acá, me hizo el brazo así y me lo doblaba así. Ya está, No me lo hacía fuerte porque me rompe el brazo, pero ahí ya está, ahí ya me agarraste, boludo. Le dice, ah, ya está, no, concha tu hermana. Ah, pero viste ese estilo de pelea de agarre. Sí, Porque ese es el recurso también, como el de el primo, boludo, que es un Makhachev, sí. como de God, no sé qué mierda. Sí, sí. También hace la misma, boludo. Es como que onda, todos los rusos hacen la misma. Sí, la misma poronga. Y pasa que... Es que es efectivo, ¿sabes? Pero boludo, el chabón tiene videos con 7 años peleándose con oso. ¿Entendés? Yo, boludo, antes veía siempre UFC, pero ahora cuelgo, onda, una estoy acá y Claro. llego de casa y por más que llego, porque viste, hay veces que termina a las 3 de la mañana. Pero Sí, a mí me pasa lo mismo. es una paja. Aparte hay algunas carteleras que son malísimas. Hoy creo que la única pelea buena es la de Pereira, me voy a fijar. Esa voy a tratar de verla si llego, pero... Oh no, hoy pelea este Thompson que te digo, boludo, la puta de la pelea. ¿En qué? No, es la última de las preliminares, capaz que la engancho de pedo, pero... No sé, ¿en dónde es?
A ver, pará, están peleando, recién termina unas minas. No, ya peleó la concha de mi madre. Ya Está están peleando en ahora. preliminar, ya están en las Claro, principales. ya están pasando a la principal. Este se queja de que no es favor, el otro dice, ¿cuándo van? Sí. Y ahora va a ser UFC España, boludo, con Topuria. Sí. ¿Contra quién pelea Topuria? Furia Uno piola. con Holloway. Me Terrible. encanta Holloway. Pero creo que lo va a cagar a No, palo. a mí Topuria. A mí me encanta. También vi el reportaje con Jordi Wild. Vi el reportaje con Jordi Wild también. Cuando se van lo agarra. Encima sabe todo Topuria, ¿viste? El loco pelea arriba y te caga a palo. Si vos no lo tiro al piso, el piso te caga a palo también. En el reportaje dice que él estudia, onda, está todo, onda, los meses que está Libre, sí, sí. los meses que está el siglo, estudia el rival, dice, bueno, este me va a pegar, está agrandado igual, onda, te dice que él Sí, sí. sabe a dónde, qué va a hacer el rival. Sí, sí, y aparte te dice, ponele. Aparte te dice el chabón, ponele. No, pasa que yo sé que me hace esto y yo como soy el doble de rápido y el doble de fuerte, le voy a pegar una mano y sé que se va a caer y sé que voy a ser el campeón del Es que es mundo. un chabón que es muy completo. Mirá el camión que dobla, boludo, mi auto ahí. ¿De dónde mierda tantas vallas, boludo? ¿Qué tal? Sí, man. Viene el recital de Paul McCartney. Tranquilo. Sí, el chabón es muy completo, boludo. Sabe agarrar, sabe boxeo. Hace todo el hijo. Y aparte es marketinero, ¿viste? Sí, marketing. Y por eso ponerle Tenalia, se entrenó con Topuria, boludo, en el gimnasio de Y puede ser. Sí, viste, igual es como. Igual para mí no lo llaman porque es medio villero. No, no te creas, hay caballero, boludo. No, ya sé, pero viste como raro, viste. Sí, sí, sí. El tipo es algo tenebroso. Sí, boludo. sí, sí. Capaz que Aparte, viste lo que dice que White, frena las piñas con la. Sí, con la frente. Boludo, Frenado. te juro, yo soy re cagón, boludo. A mí, yo peleo a 3 metros de distancia, no me quiero comer la más mínima mano y el chabón agarra y les ataja con la frente. Sí, porque dice que con eso puede Sí, quebrar le la debilita muñeca. las manos, ¿no? Está loco, para mí no existe. Para mí eso es un delirio de... No, capaz que con la pelea a puño limpio, Pero capaz sí, en que... algún momento se le tiene que fracturar el cráneo para tanta piña en la frente, boludo. Onda, pero dice que hay a veces que como él le cabecea la mano con la cosa, le puede quebrar la muñeca. Sí, o los nudillos y todo eso. Igual que... Qué chabón, boludo. A mí, ¿sabes lo que me pasó? Mirá, ¿ves que yo puedo hacer como así? Mirá el nudillo. Mirá, ¿ves que puedo hacer así? Sí. Bueno, a mí me pasa que a veces, tipo, si cierro la mano, es como que se me va. Ah, Y me pasó una vez que Ay. justo rompí una madera así. Entonces lo que me pasó es que tuve una lesión como en el coso este. Entonces cada vez que yo hacía poner así un roce, se me hacía una pelota acá de sangre porque se me hacía hematoma. Y tuve como 5 meses sin mover la mano porque yo rozaba algo y tac. qué cosa, boludo. Y después se me pasó y me Claro, pasa es que porque ahora... es como que se te pone descubierto el Claro, nudillo, ¿no? y ahora me pasa que no tengo sensibilidad. Tipo, o sea, sí, de repente si le pego una piña muy fuerte al palo sí me va a doler, pero puedo, tipo, Acá. no siento nada, ¿entendés?
No, yo vi otro, un gol allá. Sí, claro, por eso, pero me parece que como después vino Ah, acá. claro. Igual ahora le preguntamos a Néstor. ¡Volamos todo! ¡Volamos todo! ¡Vámonos, Miguel! ¡Sí, dale! ¡Medio, medio! ¡Medio ahí! ¡Está solo! ¡Dale, Fran! ¡Está solo! Justito. ¡Dale ahí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pará, profe! ¡Pará! ¡Guau! ¡Guau! ¡Benchi, tranquilo! ¡Fran! ¡Fran! ¡Dale! ¡Largo, largo, largo! ¡Fuera! ¡Sí! Dale, Mundo. Dale, Mundo, dale, Mundo. Dale, Miguel. Dale. Che, raro que no esté picado ese de la otra vez. ¿Cuál es? Martelli Sarputi. Sí, capaz Martí está regalando. Me parece que no. Marce, ¿cuánto va el resultado? A repetir. Oye, ¿dónde? Qué buena tapó. Dale, Udo, dale, Udo. Dale, Udo. Dale, Udo, dale. Allá, abierto. Dale, Udo. Bien. Sí, sí. Pero sí. Pero basta de pegarle. Mano. Eso, profe. Dale ahí. Dale. No puede ser, me empujan el aire. Si me empujan el aire, juega. Seguridad, seguridad, seguridad. Vamos a montarla. Para ellos. Vale. Dale, otra. ¡Pelota! ¡Eh! ¡Vale! ¡Sí! ¡Tú ahí, ¡Pero basta! ¡Déjala! ¡Sí! ¡Muy bien! Vale, pará, pará. ¡Tenela! ¡Tenela! ¡No le pegué! Vale. ¡Dale! ¡Arriba! ¡Salile, salile! ¡Medio! ¡Abierto! ¡Dale! ¡Para! ¡Dale, vamos! ¡Bien! ¡Dale, juez!
concha de tu madre, juez. Es una vergüenza. Vale, listo, vale. Date No, vuelta, es dale. una vergüenza. Date vuelta, vale. No, es una vergüenza, juez. Jamás lo toqué, juez. Estoy pasando. Medio.